Así que vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Quizá algunos ya sepan de qué se trata, a otros se les ha olvidado y algunos más lo aprendan. Gracia es un término utilizado por los escritores bíblicos con una considerable variedad de significados. Entre ellos, propiamente dicho, significa aquello que da gozo, placer, deleite, encanto, dulzura, hermosura, buena voluntad, bondad, misericordia, etc. Es la bondad de un amo hacia un esclavo. Por lo tanto, y por analogía, gracia ha llegado a significar la bondad de Dios para con el hombre. Así que la gracia es aquello que da alguien por amor a otra persona, aunque esa persona no se lo merezca. Y por el tiempo en el que empiezan las palabras, las frases a suceder, bueno, por ello le llamamos que tiene una raíz etimológica, y es entonces en donde gracia se relaciona a un amo y a un esclavo. Hoy podríamos decir a un patrón y a un empleado. Y es como si tú te hubieses empleado o alquilado para trabajar, no sé, de 9 a 2, y de 2 a 4 sales a comer y regresas obviamente a las 4 a trabajar y sales, no sé, 6, 7, 8 de la noche. Pero a las 11 de la mañana te sientes mal y quieres ir al doctor. Bueno, el patrón te puede decir: espérate a las 2 de la tarde que salgas a comer y te vas al doctor, porque tu hora de trabajo es esta y tú tienes que cumplirlo. Y eso es real. El gran problema es que hoy dicen: son mis derechos. Bueno, su derecho del patrón es que si te enfermas a cada rato, te despida, porque tampoco le conviene que estés a cada rato sintiéndote mal y yéndote del trabajo. ¿Me explico? Y entonces, por gracia, es un amor que te tiene, que te dé permiso ir al médico o ir a comprarte tu medicamento. ¿Me explico? Eso es gracia. Cuando nosotros no entendemos lo que es gracia, es cuando hacemos de nuestra vida una desgracia. ¿Me estás siguiendo? Y ahí es cuando la gente cree, y les he dicho, cree que el patrón está obligado a darme esto, el patrón está obligado a darme esto otro, a darme permisos. Si me siento enfermo, me vaya a descansar. Si me siento malito, si tengo sueño, porque me acabo de casar y el niño está bien chillón, entonces pues tiene que entender que me desvelé y quiero echarme un coyotito. Ahora ya se está enojando el patrón, qué ingrato. ¿Te das cuenta? Es entonces cuando creemos o abusamos de la gracia y hacemos de nuestra vida una desgracia. ¿Vas comprendiendo? Por ello, esa gente que cree de esa manera, cuando emprende algo por sí solo, no logra tener éxito, porque se la pasa durmiendo, se la pasa descansando, y es entonces cuando dice: ¿y cómo voy a prosperar? Si piensas como patrón, vas a prosperar. Amén. Exígete tú mismo, como si al mismo tiempo fueras el empleado y al mismo tiempo el patrón. Exígete como empleado y verás que sí no funciona. ¿Vamos bien? Así que por gracia somos salvos, como subtítulo. Por gracia. Así que es un favor,
es un don, es una gracia, es la bondad de Dios para que pudiéramos ser salvos. Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Dice así la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que cuando habla que somos salvos por gracia, también nos indica en el verso 10, no por obras. Nos está diciendo que no importa lo que hagamos, siempre cometemos errores. No importa lo bien que estemos haciendo, hay errores que estamos cometiendo. Y observa que hay una ley, las leyes de la vibración, la ley de la energía, de la atracción, el karma, dicen unos, y lo conocemos más como la ley de la siembra y la cosecha. Así que si tú haces algo negativo, quiere decir que como cosecha vendrá algo negativo. Pero imagínate, entonces no podríamos alcanzar la salvación porque tendríamos que ser perfectos. Pero como estamos haciendo lo negativo, no la alcanzamos. Pero como Dios nos ve con amor, podemos alcanzar la salvación. Pero observa que en la primera frase dice algo importante: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que, si bien somos salvos por gracia, por la pura bondad de Dios, pero dice por la fe. Así que, si tú eres de los que no creen en Dios o quieren un Dios a su manera, no crees en que Dios tiene sus propias reglas, sus costumbres, su cultura, sus paradigmas, en que Dios dice las cosas se hacen de esta manera y tú quieres hacer las cosas a tu manera, créeme, no eres salvo. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, no abuses de la gracia. La gracia es creer que Dios tiene su cultura y como sabes que tiene su cultura, ahora tú intentas seguir la cultura, te esfuerzas por conocer su palabra, te esfuerzas por leerla, meditarla, estudiarla, por vivirla. Y cuando haces todo esto, a pesar de que cometas errores, ahí es cuando viene la gracia de Dios, te perdona, te ama, te bendice, te guarda, te protege, te salva. Pero cuando dices así soy, ¿y qué? Es que hoy la modernidad es así, la cultura es así, así soy, así pienso. Bueno, eso es falta de fe. Quieres un Dios a tu manera. Y normalmente la gente que dice así soy, así creo, así pienso, normalmente esa gente no ha estudiado teología, por lo tanto no conoce nada de esto y no sabe cómo manejarse y conducirse. ¿Me sigues? Y por eso tiene un Dios a su manera. Pero cuando tú pones atención y sabes y entiendes que tú no haces a Dios, Dios te hizo a ti. Por lo tanto, Él es el que manda. Por lo tanto, tú tienes que sujetarte a Él, no Él a ti. Él te protege a ti, no tú a Él, para que no se quiebre. Él te desempolva de todo el mugrero de pecados, no a ti del polvo, de la mugre, de la contaminación. ¿Me estás siguiendo? Por lo tanto, renuevas tu forma de pensar y en el esfuerzo que haces, a pesar de tus errores, Él te sigue amando y Él te sigue perdonando.
Dice en el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora observa, no somos salvos por obras, dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no se trata de lo que hagamos para ser salvos. Lo que hacemos, lo hacemos porque somos salvos. No se trata de hacer algo para ser salvos, porque Dios lo pide, Dios lo exige, porque tengo que hacerlo para ser salvo. Cuando nosotros entendemos que tengo que hacerlo porque o para qué, es entonces que me obligo a hacer algo que no he entendido y que no quiero hacer. Y cuando me obligo a hacer algo que no he comprendido y que no quiero hacer, pero me obligo a hacerlo, se convierte en una carga. Y toda carga, al paso del tiempo, se hace pesado, te cansa. Y todo aquello que te cansa, te empieza a estorbar. Y todo lo que te estorba, te lo quitas. ¿Me estás siguiendo? Y entonces dejas de hacer. Y por eso hay gente que se baja, se va de la iglesia, deja de leer la Biblia, deja de hacer devocional, deja de orar, porque se obligó, porque muchos incluso antes de congregarse dicen, ay, yo no me congrego, porque si me congrego tengo que cambiar. Y todo aquel que le enseñó a esa persona que si se congrega tiene que cambiar, quiere decir que tampoco tenía una sana doctrina, tenía una religión. Una religión te obliga, pero la sana doctrina te enseña. ¿Me estás siguiendo? Luego entonces, aquella persona que fue enseñada en que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, se está obligando. Por eso hay gente que en diciembre tienen que ir corriendo para pagar una manda de una promesa y arriesgan su vida. Y allá van echando más relajo que santidad. Digo, no sé por qué a muchos se les aparece el Espíritu Santo, a las muchachas salen embarazadas justo en esa carrera. Es verdad. Y no creo que sea por santidad. Así que observa, muchos aún pagan mandas caminando de rodillas, entrando desde la entrada de ese templo hasta el altar, las rodillas bien lastimadas, bien destrozadas, su piel. ¿Cuándo les dijo Dios que tenían que pagar un favor? ¿Con qué lo pagarán? Con eso. Dios dijo, yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Porque de qué sirve que se amuelen sus rodillitas y al rato se levantan y dicen groserías y están empinando la cheve. ¿De qué sirve? ¿Me estás siguiendo? Por eso es que no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Dios dice. Por eso dice la Escritura, no por obras. Inclusive aun cuando tus obras fueran buenas, podrías decir, pero es que yo llego y ayudo a barrer y a limpiar las sillas. Y yo creo que ya soy salvo porque son muchas sillas. Y otro va a decir, bueno, pero tú pusiste las sillas, pero nosotros ensayamos y tocamos instrumentos y cantamos. O sea, como que ya están en otro nivel. Otro dirá, no, pero yo di 1,000 pesos. Otro, pero yo di 5,000. Aunque sea por fe, Señor, lo digo yo. Y otro dirá, yo voy a dar 10,000 pesos. Ya soy más salvo. Así dieras 1,000,000, no eres más salvo. Esos son obras. ¿Me estás siguiendo? Tú eres salvo porque Dios te ha amado, porque Dios te ha perdonado, porque cuando tú te equivocas, te arrepientes y le dices, Señor, perdóname. Ahí hay una gran diferencia. ¿Me estás siguiendo? Por eso es que por gracia somos salvos. Dile al que está a un lado, por gracia somos salvos.
No es por obras. Acuérdate. Si entiendes esto, te vas a dar cuenta que dejas de hacer las cosas para que Dios no se enoje, para que Dios no te castigue, para que no se enoje el mentor, para que no se enoje el pastor, porque quiero una bendición. Dejas de hacer las cosas como condicionante para recibir algo a cambio. ¿Vamos bien? Por gracia somos perdonados. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Regresamos a aquello del karma y la vibra y todo ese rollo. Eso nos enseña, si tú siembras mal, recoges mal. Así que por los errores que hemos cometido, hemos merecido incluso vivir una vida negativa, mala. Hemos acarreado situaciones adversas a nuestra vida. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, perdóname, Él te perdona, te justifica, te limpia y aminora. No desaparece, pero sí aminora la consecuencia. ¿Sí me estoy explicando? Si tú merecías este castigo, en el perdón, ahora solo te viene esto. Y todavía Dios te da la sabiduría, la inteligencia, los dones y talentos para poder salir mejor librado de la consecuencia. ¿Me sigues? Pero Él no te quita la consecuencia. Pero por gracia la disminuye. Por eso es que cuando tú cometes un error, es que tú tienes que acudir a Dios y pedirle perdón. Hay una gran diferencia. He escuchado a tanta gente que dice, pero si aquel es más malo, ¿por qué yo estoy peor que él? ¿Por qué parece que a él le va mejor? Bueno, porque tú dices, así soy y qué. Porque tú no te arrepientes de lo que estás haciendo. Y el otro comete un error y dice, ya no lo quiero hacer, Señor, ayúdame a que ya no lo vuelva a cometer. Y va aguantando y de repente cae de nuevo y dice, Señor, ayúdame, no quiero volver a cometerlo. Y se empieza a alejar y empieza a convertirse y empieza a leer, empieza a congregarse, empieza a servir y de pronto cae de nuevo y dice, Señor, ya no quiero volver a hacerlo, ayúdame, Espíritu Santo, ven, ayúdame, no quiero volver a cometer este error. Y Dios lo sigue perdonando y lo sigue ayudando y lo sigue justificando y lo sigue bendiciendo. En cambio el otro que dice, así soy y qué. Dios dice, tú eres orgulloso, tú eres soberbio. Tú dices, así soy y qué. Quiere decir que no te duele, que lastimas mi corazón, dice Dios. ¿Me estás siguiendo? Hay una gran diferencia entre el que se arrepiente y busca cambiar, entre aquel que no se arrepiente. Por ello, cuando tú acudes en arrepentimiento a la presencia de Dios, Dios te perdona, no mira el tamaño del pecado, mira tu arrepentimiento, mira tu corazón y Él te extiende el perdón y Él te bendice y Él te guarda. Ese es Dios. La humildad nos concede la gracia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, sujétense a los ancianos. 4, 5. Jóvenes, sujétense a los ancianos.
Aquí respondieron mejor, ¿verdad? Estos ya que ya aprendieron. ¿Cuál es la verdad de esto? Muchos jóvenes dicen, nosotros sabemos más, sé más que mi papá. Le dicen a su papá, sí, yo sé más. Ay, tú ni terminaste la primaria, ¿tú qué me vas a enseñar? Yo ya estudié hasta la universidad, tú llegaste a secundaria. Eso es soberbia. Y dice Dios que a los soberbios los mira de lejos, no los recibe, no escucha sus oraciones. No, y no cuando es soberbio, este está mejor. Es cuando tú tienes necesidad de clamar. Tú te portas soberbio, tú no quieres aprender de los demás. Tú dices, ¿qué me puede enseñar? Yo sé mucho, yo sé esto, yo sé el otro, yo sé, parece yo y yo. Cuando se te atora el problema y dices, ay Señor, Dios dice, oh, tú allá lejos. Papá, mira mi hijo. ¿Te acuerdas cuando seas yo? Hazte para allá. Pero es que mira, hazte para allá. ¿Cómo crees que te vas a sentir cuando Dios te mire de lejos? Y todavía si te llenas de más soberbia, ay, pues si no me escucha, entonces seguro que no existe Dios. Dice, échenmelo todavía del atrio, más afuera. Porque al humilde, dice el Salmo, lo recibe. En esta versión de Primera de Pedro dice, y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta? Porque al final de todo debes entender que no lo sabes todo. Y aunque seas joven y hayas estudiado ya más que tu papá, no has vivido y no tienes la experiencia que vivió tu papá. Y por otro lado deberías de pensar, si tu papá con solo primaria o kinder, o ni kinder porque ni había en su rancho, o con secundaria, o con prepa, y eso ya es demasiado, con solo lo que haya logrado es lo que es, y tú con universidad, imagínate, estás obligado a lograr más que él. ¿Me estás siguiendo? Porque si tú dices que me puedes enseñar solo primaria, mira, te dio a ti universidad. Mira cómo te ha vestido, mira cómo te ha calzado. Y como para que después digas, ¿y tú qué me vas a enseñar? Tú deberías de ser humilde. Y tú deberías de decir, no lo sé todo, enséñame. Y no solo a papá. Porque acá dice, no dice papá, dice ancianos, o sea, a toda la gente mayor. Y cuando tú reconoces que alguien sabe algo que tú no sabes, usted se calla y escucha, aprende y lo practica. ¿Me estás siguiendo? Entonces es cuando al humilde se le da gracia. Aquel incluso a ti, al adulto, le va a pasar. Cuando sabes que viene un joven o tú le empiezas a compartir el evangelio para que Dios exista en su vida de una mejor manera y ese joven se pone necio, llega un momento que dices, bueno, pues me hago a un lado, es su problema, es su vida. ¿O no es cierto? O le dices, mira, es que ser alcohólico no te conviene y él está de necio, él va a pagar sus consecuencias. Peor si se droga, si no quiere ir a la escuela, si a los 15 ya se quiere casar, él va a pagar las consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Hola. Así que observe, aún en el caso de nosotros, enseñamos, y cuando enseñamos si alguien dice, ¿para qué escucho eso? Ay, yo he leído, yo sé. O sea, tienes licenciatura en teología, me imagino, para enseñarme teología. ¿Me explico? Así que si no la tienes, ¿por qué podrías enseñarme?
Y entonces es cuando los jóvenes tienen que entender, si yo no conozco de teología, si yo no conozco de milagros, no conozco de sanidades, de prodigios, si yo no he estudiado esto, yo tengo que sujetarme, escuchar y obedecer. ¿Me sigues? Pero cuando alguien dice, no, yo sé, dale, a ver cómo te va en la vida. Solo me hago a un lado. ¿Me estás siguiendo? Porque por gracia, gracia es un don, es un regalo, pero dice, acuérdate, el pasaje anterior, por fe. Somos salvos por fe. O sea, quiere decir, tú tienes que creer que yo tengo algo que tú no tienes y entonces tú te acercas y yo te lo doy. Si tú no te acercas, no te lo doy. ¿Vamos bien? Se les fue el gusto, ¿va? Por eso es que dice la Escritura, y todos sumisos unos con otros, porque nadie tiene que creerse más que otro. Primero, para que no le ofendas, porque si te crees más, lo rebajas, lo humillas. Y cuando lo humillas al otro, entonces tú te crees más. Y lo más probable es que te vuelvas más soberbio. Y entre más soberbio seas, menos gente está contigo. Te conviertes en una persona altanera, grosera, que los demás se quejan de ti o simplemente no quieren estar contigo. Se abren, se hacen a un lado. Y no te vas a dar cuenta que la gente no está contigo. Simplemente vas a creer que son mala onda, que no son amigos, que no son cuates, que no son amigas, que en verdad solo te buscan para sacar ventaja. ¿Sí me sigues? Pero no te estás dando cuenta que tu soberbia, tu orgullo te ha llevado a lastimarlos y por eso se hacen a un lado. Que les gritas, les ofendes, que les dices de cosas, que tú te llenaste de soberbia y crees saber más. Por eso la Escritura nos ha enseñado también que el que quiera ser el mayor, se haga el menor. Si crees que eres tan inteligente, si crees que en verdad sabes mucho, Dios nos lo ha enseñado a través de Jesús. Siendo Dios mismo, no se aferró a eso y se humilló a condición de hombre. Y aún siendo hombre, se humilló a condición de siervo. ¿No es cierto? Tenemos que hacer lo mismo. Si en verdad eres tan inteligente, te humillas, no rebajas, no lastimas, no ofendes. ¿Me sigues? Eres sumiso al otro. Si el otro reconoce tu inteligencia, estará listo a escuchar y aprenderá de ti. ¿Me sigues? Si no, ¿para qué? Yo he dicho, si hay quien me escuche, hablo. Si no hay quien me escuche, me callo. ¿Vamos bien? Somos llamados por gracia. Gálatas capítulo 1, versos 15 y 16. En la versión 60 dice así: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En la NTV dice de esta manera: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Para que alguien hable de esta manera, debe estar apasionado por la presencia del Espíritu Santo. Debe estar apasionado por la obra maravillosa de Dios. O sea, no puede haber alguien que diga que
ha visto y que ha sido llamado por la gracia maravillosa de Dios. Para que tenga esa expresión, es alguien que realmente está agradecido, alguien que ora, alguien que lee, alguien que predica, alguien que recibe la presencia de Dios, alguien que siente, alguien que escucha a Dios, alguien que ha visto cómo obra Dios. Solamente esa persona puede externarlo de esa manera, con esa gratitud, con esa pasión. ¿Me explico? El que no ha vivido eso no puede expresarlo. ¿De dónde? Es como cuando al niño que está anhelando su pastel en su cumpleaños y de pronto ahí está. O sea, se emociona, grita y se mueve, o quiere un juguete, o quiere una playera y se la compras y se la muestras. O sea, se emociona el niño. Para que te emociones como niño, necesitas experimentarlo. Pero para experimentarlo tienes que ser disciplinado, constante, fiel, consagrado a las cosas de Dios. Si tú no haces eso, tú no vas a poder experimentarlo, no vas a poder vivirlo, no te vas a emocionar. Por lo tanto, te irás enfriando. Por lo tanto, te irás olvidando. Y llegará el momento en que te creas más sabio que Dios mismo. Y digas, yo creo, yo pienso, he leído, he estudiado, mi maestro dice. Ahora tu maestro, que es ateo, sabe más de teología que los teólogos. Wow. ¿Te das cuenta? Eso habla de que no tienes ni la menor idea de lo que es estar en el reino de Dios. ¿Sí me estás siguiendo? Somos llamados por gracia. Imagínate esto. Estamos en una ciudad, en una comunidad donde la gente es idólatra, en donde la gente tiene tradiciones, costumbres, usos, en donde la gente se le hinca a una estatua, se le hinca a una imagen, donde hace grandes ferias, en donde la gente prefiere estar haciendo eso que leyendo la Biblia y adorar al Dios vivo. Date cuenta, en donde en sus mismas fiestas que parecieran que es para Dios, hay mucho alcohol, hay mucha bebida, hay droga. Eso es real. Date cuenta. Esa es la cultura que traemos, esa es la tendencia que traemos. Por lo tanto, la paga de ese pecado sería la muerte. Pero Dios te miró con agrado, Dios te vio con gracia y entonces te escogió antes del fin del mundo y del principio del mundo. Cuando todo no era y solo existía Él te vio con amor, te trajo de ahí, formó en el cuerpo de mamá un cuerpo para ti. Y ahora ahí está tu espíritu para que se manifieste y confiando y teniendo fe en Dios, hagas la diferencia. Observa, para que hagas la diferencia, para que seas el parteaguas. Y diga, sí, antes mi papá igual y buscó brujería, igual hizo hechicería, igual para que se callara el niño lo limpiaban con huevo y su fe estaba en el huevo. Igual y le soplaban el cigarro por el mal aire, ¿no es cierto? Le ponían el ojo de venado para que no le hicieran mal de ojo al chamaco. Brujería, hechicería, santería, date cuenta de dónde venimos. Pero Dios dice, pero si solo dices mi palabra, pero si tú mencionas mi nombre, yo respaldaré mi nombre y yo sanaré tu tierra. Wow, imagínate. Wow. ¿Te das cuenta? Por eso escrito está así: mi pueblo, el cual sobre el cual mi nombre es invocado, me buscan y oran y claman a mí, dice, yo los sanaré y sanaré su tierra. Somos esa generación que está haciendo la diferencia. Sí, también nos encontramos con mayor información negativa y que está quitando la fe, con mayor gente que está hablando anti Dios, o son anticristianos o ante deidades, cualquier la que ésta sea, gente atea, y les está robando la fe a la gente, a los chicos principalmente.
Por eso es que también somos una generación que si no buscamos de Dios, si no nos empeñamos en conocer la palabra de Dios, hay una generación que se va a perder. Los jóvenes, con todo y lo más que saben, más que nosotros, tienen más acceso a información. Al final de cuentas, son los más inmorales, más alcohólicos, más fornicarios, más tramposos. ¿Qué quieres? Solo mira las estadísticas. Son los que más se suicidan, son los que más roban, más asaltan, los más violentos. ¿Te estás dando cuenta? O sea, eso es real. Son los que tienen más familias disueltas, son los que se divorcian más seguido, ni se casan y solo tienen hijitos. Checa las estadísticas. Porque tienen tanto acceso a tantas cosas que se han llenado la cabeza de todo eso, sus emociones los dirigen y por eso es que hacen toda esa serie de barbaridades en lugar de estar en la cultura del reino y seguir la cultura del reino para que sean bendición, no solo ellos, porque dice la Biblia que el Señor nos bendice hasta 1000 generaciones. Por eso cuando compartimos a alguien, a una sola persona, no le estamos compartiendo a uno. Cuando ese uno lo entendió claramente, ese uno va a ser de bendición para 1000 generaciones. Hemos afectado a 1000 generaciones. ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo maravilloso que es la gracia de Dios? Y lo hacemos por ello, por gracia. Predicamos por gratitud a Dios. Predicamos por gratitud a Dios. Hechos 20:24. Dice la escritura, pero mi vida no vale nada. Parece la canción, ¿verdad? Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¡Wow! Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, es cierto. Puedo creer que tengo felicidad momentánea, ir de parranda, tomar, drogarte, porque los cuates eso hacen, ¿verdad? Ya se fueron de parranda y nunca falta una fulanita. Y ya llegó fulanita. Y aquí se va a poner bueno. Y quién sabe qué haga esa fulana, ¿verdad? Porque se va a poner bueno. Vente. Y las señoras enojándose, pero siempre hay una fulanita, o sea, siempre hay una mujer al final de cuentas que jala a tu marido, que jala a los hombres. Ahí sí calladitas. Y puede ser algo placentero estar tomando, echando albures, diciendo groserías. Puede ser algo placentero, es temporal. Tal vez hasta una noche, si tú quieres, quién sabe si sea eso. Pero al otro día, la cruda moral, la cruda económica, porque gastaron hasta ni lo que tenían, ¿verdad? Y luego van llegando a la casa y la casa ya los están corriendo. Ahora, ay, mi vida, mi amor, es que mira que no sé qué. Ahora ya están rogando, ya están hincados. Te lo juro que yo no fui, voy a cambiar. Por Diosito lindo. Ahora sí, hasta por Diosito lindo. Ahora sí me voy a congregar y voy a entrar al taller, de verdad, viejita, ya hasta le hablé al pastor. Y no saben la de llamadas y mensajes que me entran cuando los maridos llegan, andan borrachos después de la parranda, antes de entrar a su casa me hablan. Para que sirva de testimonio cuando le digan a su viejita, y ya le hablé al pastor, para que la otra hable y diga, sí, pues sí, me habló. Ya ves como si no te mentí, quiero cambiar. Y todos voltean a ver a su viejito a ver si es verdad.
es algo momentáneo, pero la felicidad que Dios da no es pasajera, es permanente, es para siempre, mañana, tarde y noche, todo el tiempo. Solo tienes que aprender a valorar, porque observa el diablo de dónde te está sacando, porque de pronto estás hasta con tu familia, estás con tu esposa y pasándola bien. Tus hijos, tu hija, tu nieto, tu nieta están jugando contigo, echando relajo, te estás riendo y entra el mensaje de tus cuates que no vas a venir y tú ya sentiste ganas de irte. ¿Sabes por qué? Porque no estás amando, valorando, honrando, respetando lo que ahí tienes en la casa. Pero cuando tú amas lo que estás viviendo, amas a tu hijo, a tu nieta, a tu esposa, cuando tú valoras, cuando tú honras lo que ahí tienes, al otro le dices, se me hace que tú estás huérfano de familia y por eso quieres que yo me vaya contigo, pero yo tengo una familia que me ama y a la cual amo también y aquí voy a permanecer. Y entonces ahí te quedas. ¿Sí me estás siguiendo? Porque eso permanece. Porque tu nieto así se vaya a su casa, así viva ahí mismo y se vaya a su cuarto, al otro día ya te está gritando, abuelo, ¿no es cierto? Y ahí va corriendo a verte. En cambio el que te sacó la lana, el del bar, solo que le quedes a deber. Ahí te va a buscar temprano, pero porque le debes. ¿Verdad que sí? Ay, dicen unos, no, yo no sé, pero a mí me busca el del bar bien seguido. Pues sí, le debes. Observa esto. Cuando predicamos el Evangelio es porque vivimos el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Observas el amor de Dios en tu vida. Ves que tu vida va cambiando. Ves que tu familia va cambiando. Ves que tus hijos van cambiando. Porque tú estás cambiando, ellos van cambiando. Ellos valoran el esfuerzo que estás haciendo y tú valoras que ellos lo reconocen y el esfuerzo que también están haciendo. Y tienen una vida más plena, una vida en paz, en armonía, en bendición. Y vives en contentamiento. Y entonces dices, wow, Dios, lo menos que puedo hacer es hablarle a otro de lo que yo estoy viviendo, de cómo me está yendo, de cómo estamos cambiando, de la paz, la bendición con que tú nos has bendecido. Y eso es lo que tenemos que hacer. No predicamos porque el mentor dice que tienes que predicar. No predicamos porque el maestro de la escuela bíblica dice que tienes que compartirle a alguien. No predicamos porque el pastor dice que tenemos que ganar almas. No predicamos por eso, predicamos porque estamos agradecidos con Dios de la gracia que ha derramado sobre nosotros. Y queremos que alguien más disfrute también la gracia de Dios. Y por eso le llevamos el Evangelio. ¿Me estás siguiendo? Necesitamos entender, familia, que todo lo que hacemos es por gracia, porque hemos recibido gracia y damos de gracia. Y lo que hemos recibido, el amor, la salvación, la provisión, la sanidad, la restauración, queremos que alguien más lo viva. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario, compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales, Comunidad Cristiana Sin Muros.